Muchísimas bendiciones, hermanos y amigos que siempre están en sintonía con su programa Mundo Cristiano. Hoy es viernes, sección juvenil. Quien les habla, su hermana y amiga Joana Ulises, quien le estará haciendo compañía el día de hoy, junto a mi hermano Jairo. Así que Jairo, saluda el día de hoy. Hola, Dios bendiga, mis amados hermanos. Estaremos compartiendo con ustedes un tema extraordinario. Estaremos hablando acerca de la masculinidad y la feminidad bíblica. Y ya que estamos en el mes de la mujer, hemos hablado en esta semana, en otras secciones, acerca de la feminidad y del origen de la mujer. Y hoy no queríamos hacer la excepción. Pero antes les recordamos que este programa es dirigido por la Iglesia Dios de la Profecía Central, ubicada en la Espaillat número 86. Lo dirige nuestro hermano Alvin Carrasco. Tenemos ya servicios presenciales los jueves a partir de las 7 de la noche y los domingos a partir de las 8 de la mañana, iniciando con nuestra escuela bíblica y seguido con nuestro servicio de adoración y exaltación a nuestro Señor Jesucristo. Si usted nos quiere visitar, será más que bienvenido para que nos acompañe. Le recordamos que estamos por Radio Ven 105.5 y a través de las plataformas digitales como YouTube. Así que suscríbase, comente, comparta y sea parte de lo que el Señor está haciendo con nosotros, los jóvenes, los hombres, las mujeres y todos los ministerios de nuestra congregación. Así que sea parte. Vámonos a una sección que me encanta muchísimo porque fue con la sección que inicié en este programa, que es Al Rescate de los Valores. La más antigua. Sí, la más antigua. Ahora presentamos Al Rescate de los Valores. Amén. Para esta semana, mis amados hermanos, tenemos el valor de la identidad. La identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo y que permiten distinguirlo del resto. Un poco corto, pero esa es la identidad, ¿verdad? Y sobre todo que debemos de tener la identidad en Dios, como lo citamos la semana pasada en el libro de Efesios, que decíamos que dice la Biblia, no decíamos, dice la palabra de Dios, que seamos imitadores de Dios. Amén. En cuanto a sus cualidades, características, lo que debemos de imitar de Dios. Y qué mejor que como creyentes tener nuestra identidad en nuestro Creador. Recordándoles, Joana, que es su carácter. Exactamente, el Recordando que carácter es de su Dios, carácter. el carácter perdonador, el carácter amoroso, el carácter de hacer las cosas de acuerdo a los lineamientos de la palabra. Así que los jóvenes, ancianos, todos los que nos están escuchando, identidad, rescatemos este valor y cultivemos tener identidad en Cristo, que es la que nos lleva al camino de la verdad. Amén. Así que vamos a hablar acerca de la feminidad y masculinidad y vamos a hablar siempre lápiz y papel y su Biblia en mano y vamos a estudiar la palabra de Dios el día de hoy. ¿Cuál cita tú consideras que debemos de iniciar a hablar de esta hermosa creación que Dios ha hecho? En Génesis. Podríamos iniciar en el capítulo 1, versículo 27, que cita estas palabras específicas así. Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y las aves de los cielos. Lo primero que podemos mencionar es que Dios crea al hombre, crea a la mujer y lo crea a su imagen y a su semejanza. Bueno, las personas que quisieran investigar un poco sobre, ya ustedes saben, la masculinidad y la feminidad, yo creo que este es un buen capítulo, un buen versículo, que podrían, ¿por dónde comenzar? Considerar que somos imagen y semejanza de Cristo. Somos su creación hecha así de mano y creo que es lo primero que Dios hace con nosotros, nos crea su imagen y semejanza. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de eso. ¿Qué consideramos como feminidad? Y si buscamos una definición, lo dice así, que es el conjunto de cualidades que una cultura particular alude a los valores, características y comportamientos aprendidos de una mujer o una niña. Esta es la feminidad. Pero a veces se limita y dice que esto es vamos a decir, un fundamento, una estructura
de la cultura. A veces Sí. las nuevas corrientes los quieren fundamentar así, pero Dios dice que creó a un hombre y a una mujer iguales en valores, pero distintos en rol, distintos roles que lo establece la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué se ha corrompido hoy en día la feminidad y la masculinidad? Bueno, yo empezaría por la feminidad. La feminidad en estos tiempos han querido como minimizar a la mujer, ¿eh? Grave error, es un grave error porque si Dios lo creó a los dos, pues lo creó con con la misma importancia, ¿eh? Sí. Entonces tenemos que reconocer que no hay por qué minimizar a la mujer, a la feminidad. Tú consideras, bueno, a diferencia de ti, yo considero que la mujer no tanto se ha minimizado, sino ella misma se ha querido maximizar y Ok. como exponerse por encima del hombre. Y eso es uno de los factores que podríamos decir que ha quebrado la creación divina del Señor, o sea, su origen. La mujer desde el inicio, sí vamos a decir, y vamos a ser realistas con esto, de que la mujer era puesta de un lado en el sentido de que no podía votar, no podía trabajar, no podía Ujú. hacer ciertas cosas y la mujer se expuso a realizar protestas para que estas cosas fueran aprobadas. Pero todo se ha ido en exceso. Hoy la mujer quiere estar por encima del hombre, queriendo ser igual al hombre cuando no somos iguales en roles, porque sí Amén. somos iguales en valores, Sí. somos iguales ante el Señor, pero a los roles específicos que establece la palabra de Dios somos distintos. Y eso es algo que se ha venido y se ha roto desde el principio, porque no es algo que surge desde el 1900 tanto, es algo No. que surge desde el Edén. Sí, porque realmente, si nos vamos a eso que tú dices, que la mujer se ha también maximizado ante el hombre, queremos también recordarles que la palabra dice, no nosotros, la palabra dice que también ella es ayuda idónea hacia el hombre. Exactamente, exactamente. Y eso podemos considerarlo de dónde viene esta caída, de dónde se quiebra esta parte que Dios había preparado de antemano, pues lo encontramos otra vez en el libro de Génesis, capítulo 3, y podemos leerlo, capítulo 3, Jairo, ayúdame ahí, en el versículo 3, 1 hasta el 6. Ok. Dice así, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Así mismo. Iniciando con esta, vamos a definirlo así como en una brevedad. Satanás astutamente le presenta como una pregunta, hasta poniendo en duda lo que Dios ya le había dicho. Amén. ¿Es cierto que Él le dijo a ustedes que no comieran de ningún árbol? Y ella le dice, no, Él nos dijo que podíamos comer de todos, excepto de este. De este. Entonces ahí inició como siendo ahí como dice, siendo astuta la serpiente con Eva y diciéndole estas palabras, o sea, le prohibió todo. Y entonces ella le explica, no, nos dijo que no comiéramos específicamente de este, pero de los demás sí podíamos comer. Y ella le dice, es que si comemos de este vamos a morir. Y ahí entra el engaño de Satanás. Amén. Diciéndole, no es cierto, ustedes no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de este árbol, se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Conocerán del bien y del mal. Y ahí la serpiente, o sea, Satanás ya comenzó a hacer su trabajo, ¿eh? Exactamente. Y la mujer, como es un ser, vamos a decir, emocional, Ujú. Y un poco pasivo. vamos a admitirlo, Sí. somos mujeres y somos seres emocionales. Amén. Los hombres son seres racionales. Ay, Joana, tú no puedes decir eso porque eres hembra. Sí, somos emocionales. Amén. Los hombres son más racionales. Y ahí entra la parte del engaño y la mentira de Satanás a la mujer. Y luego que ella hace esto, cae en la mentira, es seducida, cae en la mentira y luego va donde el hombre le dice, mira, comí esto y lo comparte. Y ahí viene el Señor y le pregunta a la mujer, ¿qué es lo que tú has hecho?
La serpiente me engañó y comí. Al inicio de este verso, estamos en el 13, pero podemos leer más arriba, Sí. que es cuando, cuando Dios busca al hombre y le dice, ¿dónde estás? El Señor le está haciéndole saber al hombre de que había pecado y que había hecho algo malo y lo estaba buscando porque él estaba escondido. ¿Dónde estás? Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Y ahí entra la parte, el resultado del pecado, de lo que ellos habían cometido, y entonces va y le pregunta, ¿por qué lo has hecho? La mujer que me diste. Ciertamente. El primer error, no asumir la responsabilidad, porque recordemos que el mandato fue dado ¿a quién? Al hombre. La responsabilidad de liderar, de encargarse de poner cada cosa en su lugar, y recordando lo que tú habías mencionado, Jairo, que lo dice la Biblia, que la mujer era de ayuda. Y ahí entra la parte de que Eva, de la mujer, debía de ayudar al hombre. Sí, y ciertamente recordando que la Biblia lo dice, el hombre es como la cabeza del hogar. Entonces ahí es donde entra esa parte. Es la cabeza. Es la cabeza del hogar. Y ahí entra entonces lo que es el liderazgo y dice, cónchale, ya la mujer entonces, como quien dice, me metió al medio. Él inicia y no admite su responsabilidad y luego va donde la mujer y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que tú has hecho? Él dice, la serpiente me engañó y comí. Wow. Otra que no admite y se responsabiliza. Puso una excusa. Y nosotros los seres humanos somos dados a siempre excusarnos cuando cometemos una falta. Amén. Entonces Dios le contestó, por causa de lo que has hecho, esto fue la serpiente, maldita será entre todos los animales. Luego más dice, pondré enemistad entre la mujer y tú. Y está más abajo, a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores de parto y darás a luz a tu hijo con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Hacemos una pausa en este verso. Cuando en otras versiones dice, y tu deseo será para tu marido y él te va a dominar. Aquí se está refiriendo lo que estamos viendo hoy, la ola de feministas, poniéndose por encima del hombre, queriendo dominar al hombre. Amén. Y esto es una de las consecuencias que Dios estableció, de que el deseo de ella iba a ser para su marido y el marido la iba a dominar. Y ahí vemos dónde entra la consecuencia del pecado desde el inicio. Decimos, que el feminismo, una ola. El pecado inicia desde el Edén y hoy estamos viendo las consecuencias de esto. Y disculpa que te interrumpa, Johanna. También quería aclarar una duda a nuestros amados hermanos que nos ven y nos escuchan, que tengo muchas personas que me han dicho que, bueno, Eva cometió tal pecado, comió del fruto prohibido y tentó a Adán. Tengo para decirles que no, amados hermanos. Eva nunca tentó a Adán, porque si nos vamos a la Biblia, en Génesis capítulo 3, versículo 6, donde dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Les repito, el cual comió así como ella. Nunca habla la Biblia donde Eva se le muestra a Adán, mira, tengo este fruto. Que, no, Eva nunca tentó a Adán. Eso es para que lo tengan bien claro. Fue un asunto de los dos. De los y la dos. Responsabilidad de Adán, podríamos decir que descuidó esa responsabilidad de asumir y de estar al pendiente. Y Eva descuidó su responsabilidad de ser ayuda, porque ella debió de estar trabajando, siendo de ayuda para el hombre. Amén. Y dos cualidades que podemos mencionar de el engañador, que lo establece la palabra de Dios, es que es un mentiroso. Y es algo que nos ha vendido, lo estamos viendo desde el Génesis, nos ha vendido una mentira desde el inicio, cambiando la verdad de Dios por una mentira, y eso es lo que hace Satanás. Y lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, que dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyo deseo quiere cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad. Está hablando del diablo, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso
Él es el padre de la mentira. Desde el inicio lo estamos viendo. Y lo que hoy se promueve en cuanto a la mujer y al hombre son mentiras expuestas desde grandes lugares, fuera de los contextos bíblicos, diciendo que el hombre puede cumplir con el rol de la mujer y la mujer puede cumplir con el rol del hombre. Y eso es lo que vemos el resultado en matrimonios disfuncionales. Muchas mujeres solteras criando a sus hijos porque entienden que no necesita de un hombre para sobrevivir o para criar a sus hijos. Y no estamos diciendo, ay, tú estás diciendo cada uno tiene su condición, pero es priorizar mi rol como mujer, Amén. su rol como hombre, no deslizando. La mujer se ha empoderado, y eso siempre lo estamos escuchando y lo estamos viendo. Se ha empoderado desde el inicio. Me río porque hace enseña desde aquí. Sí. Se ha empoderado y ha puesto al hombre tan por debajo, y el hombre, por causa del pecado, se ha sentado y se ha acomodado y ha deslizado su rol, y la mujer, la mentira que se le ha vendido es que debe de ocupar ese lugar. No, y eso también se ve en la vida de estos cristianos, o sea, los cristianos de ahora, entonces quieren vivir esa vida como cambiando o tergiversando los roles que se le dio al hombre y a la mujer. Exactamente. Muchos hombres quedándose en casa sin trabajar y la mujer trabajando. Entonces, ¿dónde está lo que dice la Biblia? Ahí establece la palabra de Dios, y por eso vamos a mencionar algunas de las características que tiene el hombre. Y vamos aquí. Algunas características que tiene el hombre es que el hombre es racional, lo habíamos dicho desde el inicio. Está llamado al liderazgo, a ser sacerdote de un hogar, Amén. a ser proveedor, a ser la persona quien confronte en el hogar cuando las cosas no estén de acuerdo a los parámetros bíblicos. También es independiente en cuanto a las cosas que va a hacer, pero no descuidando el rol de la mujer. Y también se muestra como la fuerza del hogar, como quien motiva, quien instruye al conocimiento de la palabra de Dios. Y la mujer, vamos a decir sus características. Su característica es amor, es ayuda, es quien mantiene la paz, es emocional. Provee las emociones de los hijos, esa parte afectiva la desarrolla la mujer, mientras que el hombre en el hogar desarrolla la parte racional y vamos a decir la fuerza, Amén. la postura. También mantiene las conexiones dentro del hogar con los hijos, el padre. Y sobre todo es de influencia. Y aquí quiero hacer una parte que cuando hablamos de influencia puede ser de buena influencia o de mala influencia. Y ese es como el resultado del hogar, es de acuerdo a lo que influye la esposa en base a los conceptos bíblicos, de acuerdo al rol que establece la palabra de Dios. Ya es como, esto es para aclararles más, porque Johanna es una muchacha que habla muy fino, ¿eh? Aquí es como para aclararle más, como para decirle que el hombre está en el hogar, es la cabeza del hogar, es aquel que cuando hay que hacer un trabajo fuerte, que no puede hacer la mujer, él agarra y hace aquel trabajo. La mujer es cuando también puede servir para cuando el hombre llegue bien cansado, decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? Dime cómo te fue. Es aquella mujer que siempre está como está ahí para su marido, y el hombre también debe estar ahí para la mujer, para ayudarla. Y podemos hablar acerca de los deberes conyugales que se establecen en la primera carta de Pedro, versículo 3, ahí vamos a hablar. Dice, asimismo la esposa sométase a su esposo de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, pueda ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Al observar la conducta íntegra y respetuosa, que la belleza de ustedes no sea externa, que consiste en adornos o en los peinados o joya y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta tiene mucho valor delante de Dios. Esta cita no es una de las más mencionadas en cuanto a la mujer se refiere. ¿Y qué dice este texto?
El poder de la mujer no está en sus palabras, sino en sus acciones. Y cuando hablábamos ahorita de la influencia, esa es la influencia que se especifica la palabra de Dios. En cuanto a que sus palabras sean dulces y que sea ganado a su esposo y a su familia con sus acciones. Dios, la palabra de Dios siempre nos llama a la acción, no solamente a emitir palabras dulces, y no lo deja fuera, sino que nuestras palabras sean espirituales y dulces, pero sí, más bien es que nuestra conducta dentro de un hogar, dentro de una sociedad, es que proyectemos al Señor en cuanto a la feminidad que establece la palabra de Dios. Sí, y déjame decirte que aquí Joana nos ha llenado de sabiduría con la feminidad, pero también yo le tengo aquí la masculinidad. Exactamente. La masculinidad que pude investigar. Aquí dice, la masculinidad es un llamado a ser hombres espirituales, ubicados en el mundo real. Relaciones definidas por Dios como señores y siervos bajo la señoría de Cristo, para glorificar a Dios sirviendo y dirigiendo, mis amados hermanos. Ahí lo especifica, sirviendo a Dios y dirigiendo el hogar. Amén. Y también la Biblia habla aquí en la misma carta a Pedro, que dice, el versículo 7 del capítulo 2, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Y ambos son herederos de grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. ¿Tú sabes qué dice ahí? Que si la esposa está enojada con su esposo, el Señor no escuchará las oraciones del esposo. Así que es importante conocer el rol del esposo dentro del hogar para que se cumpla en armonía, porque independientemente el matrimonio es el reflejo de Cristo y la iglesia. Ese es el principal ejemplo de honrar a Dios en los matrimonios, y las mujeres solteras que nos están mirando, las jóvenes solteras como yo, preparándonos en la verdadera feminidad bíblica que establece la palabra de Dios. Jairo, tú como hombre, ¿qué les recomendarías a esos jóvenes que nos están mirando en cuanto a la masculinidad bíblica que hemos hablado el día de hoy? Bueno, yo podría decirles a esos jóvenes, hombres también, que tengan una relación muy estrecha con Dios, y sobre todo que lean en base a si no saben muy bien lo que se supone la masculinidad, que lean mucho la palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene respuesta para todo. Entonces tengo para decirle que hagan su relación con Dios más estrecha. Amén. Eso es lo que yo le podría decir a esos jóvenes. Así mismo, y si nos están escuchando y nos dicen, bueno, es que yo he sido totalmente eso que ustedes han expuesto, no he sido ayuda idónea, me he comportado de la forma incorrecta, ¿cómo podemos empezar? Lo primero que puedes hacer es venir primero en arrepentimiento ante Dios, reconocerlo Amén. a Él como tu suficiente y salvador, y pedir perdón por esas acciones que has cometido, iniciar, como dice la palabra de Dios, que seremos transformados mediante el renovamiento de nuestra mente. Así que lo primero que te invitamos es que te arrepientas de esas acciones que has creído del mundo, esas mentiras establecidas por la sociedad, que puedas arrepentirte de ellas y venir a la verdad de Cristo. Y sobre todo, como decía Jairo, conoce las Escrituras para que puedas identificar las mentiras que expone la sociedad. Amén. Y eso es lo que queremos decirte el día de hoy. No que no caigamos en la mentira de la sociedad, porque ya la conocemos desde el inicio en las Escrituras. Guiamos y vivámonos de acuerdo a los estamentos bíblicos para que seamos, si hoy somos jóvenes solteros, para que seamos buenas esposas, buenos esposos, y que tengamos hijos que lo podamos llevar por el camino de la verdad. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Yo siento que esto pasó muy rápido, ¿verdad? El tema estuvo bueno. Sí, así que gracias por siempre sintonizar. Siempre será para nosotros un grato placer. Su hermana y amiga Joana Ulises. Jairo Brito. Así que nos vemos en una próxima.